El taxidermista capítulo 1 y 2. El encuentro descripción. Es extraño cómo suceden las cosas a veces. Solo se necesitan 3 palabras para garantizar que una persona curiosa haga exactamente lo que usted espera que haga. Estas 3 simples palabras nunca te fallarán. No lo hagas. Ocurrió. Ella lo hizo. Y llegó demasiado tarde. Fin de descripción. El ciervo levantó de súbito las orejas y olfateó el aire. No había más sonido que el del agua corriendo y el tímido canto de las aves que se encontraban en el área. No parecía nada fuera de lugar. Pero, aún así, el ciervo estaba intranquilo. Casi como sintiendo el augurio de la muerte rondando entre los arbustos. De pronto, un disparo rompió el aire pacífico del lugar. El impacto directo a la yugular fue suficiente. El animal, en un inútil intento de huir, se tambaleó unos pocos metros con la sangre borboteando del agujero que tenía en el cuello. Flectó las piernas y se desplomó en el césped. La discreción es una de las cualidades que había cultivado para poder ejecutar apropiadamente mi pasatiempo favorito, la cacería de ciervos. Ser sigiloso, controlar la respiración y ser consciente de cada pulsación sanguínea era clave para ser certero al momento de apretar el gatillo del rifle. Ver a esa hermosa criatura retorcerse en el suelo, ahogándose con su propia sangre y dedicándome su última e implorante mirada, suplicando benevolencia de parte de su verdugo y ser testigo de cómo escapaba la vida de su cuerpo era gloria. En esos momentos me siento Dios. Lancé mi rifle a mi espalda, dejándolo caer en su cabestrillo. Cargué el cuerpo del animal en mi hombro y me puse de camino a casa a través del bosque de mi natal New Orleans. Sentí algo caliente que me escurría por el hombro, casi atravesando la tela de mi chaqueta. Sonreí más ampliamente. Estaba seguro que ella volvería a regañarme por haberme manchado la chaqueta con sangre de un venado muerto otra vez. Llegué al pórtico de mi casa y tiré al venado muerto junto a la entrada. Estiré los brazos y moví los hombros. Cargar tanto peso de manera regular había hecho que desarrollara fuerza y resistencia a través de los años. Pero el dolor de espalda después del acarrear a un animal muerto tanto tiempo seguía siendo una constante. Al entrar a mi casa, una canción de jazz sonaba en la radio encendida de la sala y alguien tarareaba al son de la melodía desde la cocina. El maravilloso olor a jambalaya inundó mi nariz de inmediato. ¡Oh, qué magnífica forma de terminar un gran día libre! ¡Oh! Señor Alastor, qué bueno que, escuché a alguien asomándose desde la cocina, justo antes de sentir que venían corriendo a mi encuentro. Ella acercó el rostro a mi hombro para examinar mi chaqueta. Señor Alastor. No otra vez. ¿Sabe cuánto me tardo en retirar la sangre seca sin dañar la tela? Me gritó indignada. Charlotte Magne. Mi sirvienta se estaba masajeando las sienes, suplicando al cielo por un poco de paciencia. No pude evitar reírme un poco por su desesperación. Para mí era una prenda completamente reemplazable, pero a Charlotte le gustaba ser extremadamente minuciosa con todo lo que hacía y ponía gran entusiasmo en su trabajo. Tranquila, cariño. Le dije de modo conciliador acariciando su cabeza como a un cachorro, no hace falta que la laves. Ya estaba por cambiar este antiguo saco. Solo preocúpate de tirarlo. Sus grandes ojos me miraron con reproche. A pesar de ser su jefe y aun cuando yo le sacaba cerca de 10 años, ella solía tratarme y cuidarme como quien cuida a su hijo. Está bien, pero por favor, prométame que será más cuidadoso. Dijo con las manos en sus caderas. La situación del país no está como para que ande despilfarrando en ropa que puede durar mucho más si le da la atención adecuada. Ahora, por favor, entréguemela. Le tengo el baño caliente listo y la cena estará en 15 minutos. Me quité la chaqueta y se la di. La dobló elegantemente en su brazo. La puerta seguía abierta, así que pudo ver el ciervo muerto en el pórtico. Este es un gran ejemplar. Dijo con soltura, como quien comenta el clima. Fue muy esquivo. Dije con orgullo, mientras examinaba la majestuosa cornamenta. Me tomó varios días de rastreo, hasta que por fin lo atrapé cerca del arroyo. Ella soltó una pequeña risa. Aún no decido si quiero colgar su cabeza en el estudio o conservarlo de cuerpo completo. En cualquier caso, tendremos carne para varios días. Y justo a tiempo. Dijo mostrando un papel del bolsillo de su delantal. Estuve consultando en libros de cocina y tengo un par de recetas nuevas para preparar la carne de venado. Dijo Charlotte con entusiasmo. Su personalidad tan brillante solía ser contagiosa. ¿Qué le parecería probar carne de venado en salsa de vino tinto? Le sonreí, genuinamente. Suena fantástico, querida. Exclamé.
Tomé su mano y la hice girar sobre su eje hasta hacerla caer en mi brazo, justo antes de que su cabeza tocara el suelo. Me miró con sorpresa. Sus mejillas, sonrosadas naturalmente, adquirieron un tono carmesí y crispó las manos en la tela de mi chaqueta. Me alegra que le agrade la idea. Dijo con una sonrisa tensa y se puso de pie rápidamente. Escondió uno de sus cortos mechones de pelo rubio tras la oreja. Pero antes de cantar victoria tengo que preparar la receta. De momento solo está en el papel. Oh, no dudo que será espléndido cuando lo hagas. Dije haciendo una reverencia. Todo lo que haces es espléndido. Ella se sonrojó aún más. Debía admitir que a veces la ponía incómoda a propósito, solo para ver ese adorable contraste de colores sobre su piel nívea. No obstante, lejos de alegrarse por mi genuino voto de confianza, ella sonrió con tristeza. Si sabe que es el único que me ha dicho eso alguna vez, ¿verdad? Me dijo suspirando. Me reí. Solo los tontos no notarían tu potencial, cariño. Dije entrando a la casa a paso firme. Bueno, voy a bañarme. El olor a muerte no es apropiado a la hora de la cena. Estaré esperándolo con la mesa servida. La escuché que me dijo mientras cerraba la puerta. Ya en el baño, noté cómo ella se había esmerado nuevamente en agregarle unas ramitas de lavanda al agua caliente. Sonreí. Había tomado nota de mi dolor muscular esta mañana. Ella era un verdadero encanto. Seguir las instrucciones de Charlotte, lejos de sentirme ofendido a pesar de ser mi sirvienta, me liberaba de pensar cuando no quería hacerlo. Así que, regularmente, le obedecía sin reclamar. Me metí a la tina de agua caliente y me hundí hasta la altura de la nariz. Relajé mis tensos músculos. Casi podía sentir cómo el olor a sangre seca se desprendía de mi piel. Intenté despejar mi cabeza, mientras regulaba mi respiración. ¡Qué delicioso momento! Me dispuse a enjabonar mi cuerpo. En los últimos años era un lujo tener un jabón. Gracias a mi trabajo como locutor de radio, podía permitirme tener uno a pesar de la enorme crisis económica de la que aún era presa el país. Un espectáculo digno de ver, en verdad. Me sentía privilegiado al tener asientos de primera fila desde la ventana del edificio de la estación de radio. Desde mi posición podía ver cómo, casi a diario, un hombre desesperado por su situación financiera se lanzaba desde el último piso del alto edificio que cruzaba la calle, y caía en el pavimento para así poner fin a su patética existencia. Tan regulares eran los suicidios, que la mayoría de los transeúntes evitaban pasar por el frontis del edificio en cuestión, por miedo a que un suicida les cayera encima. Y yo solo me divertía. Me gustaba instalarme frente a la ventana con mi sándwich de carne seca de venado cuando comenzaba a escuchar el alboroto recurrente de la gente en la calle al ver a alguien en la terraza. Esperaba paciente que el sujeto se decidiera a lanzarse a su inminente fin. Una vez, cayeron 3 seguidos en una misma tarde. Y el cuerpo aplastado de uno de ellos era llorado en el suelo por lo que parecía ser su esposa y sus 7 hijos. Oh, tantos huérfanos. No pude evitar reírme con el recuerdo. Señor Alastor, le dejé ropa lista en su habitación. Escuché la voz ahogada de Charlotte desde afuera de la puerta y me sacó de mis pensamientos. Gracias, encanto. Le contesté. Sonreí al sentir sus pasos perderse en el pasillo. Charlotte había sido una bendición en mi vida. Mantenía la casa como un reloj suizo. La comida a la hora, todo bien ordenado y mi ropa limpia y planchada. Su actitud burbujeante inundaba la casa con su presencia, y la costumbre de cantar al ritmo del jazz de la radio mientras hacía los quehaceres era algo que agradecía. Ella cantaba muy bien. Yo amaba el orden y Charlotte era de gran ayuda. Me permitía administrar mejor mi tiempo libre. En especial, cuando ella comenzó a ocuparse de limpiar la sangre de los ciervos muertos al momento de intervenirlos en el proceso de la taxidermia. Incluso intenté enseñarle a cazar, pero no le agradaba la idea de usar un rifle. Me sorprende que no quieras aprender a usar un arma de fuego, querida. Le había dicho en esa ocasión si yo fuera tú liberaría ese rencor acumulado de mi alma en pequeños y patéticos seres vivos. No, gracias. Ella respondió nerviosa empujando el rifle que yo le ofrecía. Preferiría un pasatiempo menos violento. Fue entonces que le ofrecí enseñarle el delicado arte de la taxidermia para que disfrutara de sus momentos libres. Al ver los resultados de mis propios trabajos, ella había insistido en querer aprender a preservar las figuras de animales. Se había maravillado con los trofeos de cornamentas que colgaban en la sala de estar. Poco a poco, comenzó a esperar con cada vez más entusiasmo pequeños animales que yo cazaba para ella. Aunque los ciervos eran exclusivamente para mí. Era sorprendentemente buena al coser.
Su gracia y delicadeza le permitía zurcir milimétricamente la piel muerta sobre el molde de esponja. Con dedicación se esmeraba hasta obtener una elegante y pulcra figura del animal que estaba preparando. Recordé con cariño lo orgullosa que estaba al mostrarme a su primera ardilla terminada, estaba casi perfecta. La felicité por el progreso que había logrado en tan poco tiempo y ella no cabía en sí de júbilo. Así, juntos en mi casa en la parte rural de New Orleans, hemos ido compartiendo agradables momentos desde hace ya 2 años. Aunque la forma en que nos conocimos no fue lo que, comúnmente, se consideraría como agradable. Cerré los ojos un momento para revivir los recuerdos en mi cabeza. El día en que encontré a Charlotte fue uno que jamás olvidaré. Era un invierno excepcionalmente frío. Al punto en que había caído nieve. Un espectáculo que rara vez había experimentado, dada la humedad característica de New Orleans. No pude evitar resistirme a aventurarme a cazar un venado en ese hermoso paisaje blanco. Imaginar manchar la nieve tan pura con sangre caliente y fresca, hacía que se me erizaran los pelos de emoción. Por lo que tomé mi equipo de caza y salí. En esta época los ciervos se refugian y salen solo en momentos de extrema necesidad, como buscar hojas o corteza de árbol. Pero las bellotas en el piso eran el cebo perfecto al ser muy apreciados por estos animales, por su alto nivel calórico que les permite aguantar temperaturas tan bajas. Por lo que había estado esperando, sin éxito, entre unos arbustos cerca de un par de robles con una generosa cantidad de bellotas esparcidas en el suelo. Había sido optimista al salir con el sol, con la esperanza de cazar un ciervo rápidamente si estaba en el lugar adecuado. Pero ya a esas horas de la tarde, el agua de mi cantimplora se había congelado, mis suministros se habían acabado hace 7 horas, mis gafas se habían escarchado por enésima vez ese día, mi gorra pesaba más y estaba humedecida por la nieve acumulada sobre mi cabeza y comenzaba a perder la sensibilidad en los dedos de los pies. Por lo que ya estaba resignado a volver a mi casa, decepcionado por no poder ver ni a un solo espécimen en todo el día. Cuando estaba guardando mis binoculares en mi bolso, escuché un desgarrador grito de ayuda. Salí de mi escondite para mirar a mi alrededor. No parecía que hubiera nadie más que yo en esta parte del bosque. Cuando escuché nuevamente la misma voz gritando. Esta vez, pude verla. Era una chica desnuda que corría por la nieve. Tuve que restregar mis ojos para asegurarme de que no era una alucinación por estar demasiado expuesto al frío. Pero ahí estaba. Como Dios la había traído al mundo, corriendo de manera errática y mirando a los alrededores con desesperación. Entonces ella me vio. Sin dudarlo corrió hacia mí y me abrazó desesperada mientras lloraba. Señor, ayúdeme, por favor. Gritaba entre sollozos. Su aliento gélido se escapaba en grandes bocanadas. Toda ella temblaba. No debía tener más de 20 años y su largo pelo rubio estaba pegado a su cara por el sudor y las lágrimas. Sus labios estaban azules. Un claro signo de la hipotermia. Su desnudez me permitió ver las marcas de moretones en sus brazos y golpes de latigazos frescos y sangrantes en la espalda y piernas. La impresión me dejó paralizado por unos segundos. Por favor, ayúdeme. Volvió a gritar con pánico ellos quieren profanarme. Levanté mi vista al ver que la habían estado siguiendo. No recuerdo qué pensé exactamente. Solo sé que, antes de darme cuenta, la chica estaba oculta tras de mí y yo había cargado mi rifle apuntando a los 3 hombres de color que venían con varas y látigos en mano. Aquellos sujetos tenían ropas andrajosas y remendadas, muy poco adecuadas para el clima frío. Se veían agitados y furiosos. Oye, tú. Entréganos a esa perra. Me exigió el que llevaba el látigo. Puedo presumir que ustedes le dieron todos esos golpes, ¿no es así, caballeros? Dije con calma, sin dejar de apuntarles qué pudo hacerles esta encantadora dama para merecer este tipo de trato. El sujeto de la vara de madera intentó adelantarse y le apunté, rápidamente, al corazón. Les sugiero que piensen bien lo que están haciendo. Este gatillo es muy sensible. Dije sin perder la sonrisa. Alto, no dispares. Gritó el del látigo. Es nuestro derecho. Dijo el de la vara sin dejar de mirar mi ama. Su viejo nos la dio como pago. Ladeé mi cabeza. ¿Y puedo preguntar quién podría regalar a semejante criatura? Dije elevando una ceja. Él era el dueño de la finca de algodón Magne. Respondió el hombre, éramos sus faeneros y el desgraciado nos maltrató por años. Asesinó y violó a nuestras madres, hermanas y esposas todo este tiempo. Azotó, mutiló y mató a decenas de compañeros. Y ahora que se fue a quiebra por la crisis, nos despidió y nos dejó en la calle. Intentó escapar.
Pero pudimos encontrarlo antes de que huyera de vuelta a Francia en barco con su familia. Cuando lo agarramos y estábamos a punto de matarlo a golpes, esa sabandija nos propuso un trato. Nos regaló a su hija a cambio de que lo dejáramos en paz. Hasta su madre estuvo de acuerdo con el trato y se fueron a Francia sin mirar atrás. Tenemos todo el derecho de hacer uso de esa chica por consentimiento de su familia. Así que quítate y entrégala. La chica sollozaba mientras temblaba, agarrada a la parte posterior de mi chaqueta. Estaba rezando en susurros el Padre Nuestro en francés. Entonces, asumo que quieren hacer uso de esta chica para satisfacer su necesidad de infringirle un daño semejante al que él les produjo a ustedes. Dije comprensivamente ensanchando la sonrisa. Golpearla, mutilarla y violarla hasta la muerte, en nombre de todo el dolor que sufrieron tiene mucha justicia poética, si me permiten decirlo. Realmente parece un trato justo. Hice una reverencia de caballeros ante ellos. Sentí a la chica removerse inquieta tras de mí, sin soltarme. Los tipos me sonrieron, mientras sentían mi colaboración. Entonces, le disparé en el corazón al del látigo. Cayó de espaldas en el suelo con los ojos abiertos. Murió en el acto. Los otros dos, no alcanzaron a recuperarse de la impresión cuando le disparé en la manzana de Adán al que tenía la vara. Se tiró de rodillas, escupiendo sangre por la boca mientras se clavaba las uñas en la garganta, tratando de respirar. Finalmente, cayó con los ojos desorbitados gesticulando como un pez fuera del agua hasta que ya no se movió más. El tercero, en vez de pelear contra mí, intentó salir corriendo, pero alcancé a dispararle en la nuca. Sus sesos quedaron regados en la nieve y su cuerpo quedó tirado en el suelo. La nieve y las bellotas quedaron manchadas de rojo. Una pena, la verdad. Esas bellotas con sangre humana no serían un buen cebo para los ciervos. Tendría que buscar otro punto de caza para la próxima vez. De pronto, sentí a la chica soltando mi chaqueta. Ella seguía ahí de pie, tratando de cubrirse patéticamente el cuerpo con sus manos, mientras miraba atónita a los 3 cadáveres en el suelo. Quizás estaba más pálida ahora de lo que se encontraba hace un momento y no dejaba de temblar violentamente. Ese señor, por favor, dijo en un susurro en pánico cuando me miró a los ojos. Tranquila, querida. Le dije sonriendo, no voy a matarte. Ella no pareció demasiado convencida, pero no huyó. Quizás porque el frío no la dejaba moverse. Fue, entonces, que volví a notar el peso de su desnudez. Me giré para ocultar mi gesto de incomodidad ante la exposición tan escandalosa de sus partes nobles. Me saqué la chaqueta y se la puse sobre sus hombros. Afortunadamente, ella era al menos una cabeza más baja que yo y mi chaqueta le quedó como un vestido. Gracias. Dijo en un susurro, mientras castañeteaban sus dientes. Ven aquí, cariño. Le dije, necesitas un poco de calor. Acomodé mi fusible en la espalda y la tomé entre mis brazos. Ni siquiera se dignó a reclamar por eso. Gracias, 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 repetía ella acurrucándose en mi pecho. Era muy liviana. De camino a casa no podía evitar pensar en la extraña situación en la que me encontraba. Había ido con la intención de cazar a un ciervo, pero volvía a casa con una muchacha con hipotermia luego de matar a 3 hombres. Un día curioso, por decirlo menos. Hablemos un poco, cariño. Le dije animosamente, de nada habrá valido la pena haber matado a esos sujetos si te duermes en la muerte. Mi risa hizo eco en el paisaje vacío. Soy Alastor, querida. Es un verdadero placer conocerte. ¿Puedo preguntarte cómo te llamas? Charlotte Magne. Dijo juntando fuerzas. Es un lindo nombre, cariño. Muy apropiado, la verdad. Lo detesto. Es demasiado grande para mí. Dijo con la voz amortiguada por mi chaqueta. La guerrera. Dije saboreando las palabras en mi lengua, si me permites decirlo, le das honor a la grandeza de ese nombre. Hoy peleaste por mantenerte viva y tuviste casi éxito. Me reí. Ella guardó silencio. Llegamos rápidamente a mi cabaña y la acomodé frente a la chimenea. Prendí el fuego y me dirigí al armario para buscar mantas y uno de mis camisones para que se cubriera. ¿Tienes hambre? Le pregunté, guiñándole un ojo. Ella me miró y se asintió tímidamente con la cabeza. Me dirigí a la cocina a preparar una rápida receta de gumbo. A falta de carne de ciervo, los camarones eran un excelente sustituto. Una tarde frente al fuego fue suficiente para que aquella chica recuperara un poco el color en sus mejillas. Y podía dar fe de que estaba casi bien después de comer el 4º tazón de gumbo que preparé para ella, con la receta cortesía de mi madre. Aunque debo admitir que tardé bastante más de lo que esperaba para que me dejara tratar sus heridas en la espalda.
Después de muchas negativas y el hecho de que ella ya no podía fingir lo mucho que le dolía, finalmente accedió a que la ayudara. Se puso espaldas a mí y se sacó el camisón con la cara roja. Noté con detalle lo mucho que se habían ensañado esos tipos con ella. Tenía pequeñas lonjas de carne viva desprendida a la altura de la escápula y largo cabello estaba apelmazado con la sangre seca. Fueron largos minutos de silencio. Cosí la carne abierta y curé sus magulladuras. Ella apenas se quejaba. Parecía que su mente divagaba en otro lugar. Ya está. Le había dicho cuando terminé de coser la última herida, creo que si cicatrizas bien puedes volver a tener una espalda decente en poco tiempo. Gracias. Respondió en voz baja. Sopesé mis siguientes palabras. Por cierto, ellos no alcanzaron a Viola. ¡No! Por el amor de Dios. ¡No! Gritó con la cara roja. Aún soy casta, señor. Alcancé a escapar cuando intentaban quitarse los overoles. Benditas prendas. Le dije sonriendo. Tomé un cuenco con agua y un trapo y comencé a limpiar la sangre seca de su piel. Entonces, le dije mientras la aseaba, ¿qué piensas hacer ahora? Ella no respondió de inmediato. Miraba el suelo con lágrimas de dolor en sus ojos. No lo sé. Dijo Charlotte, mis tíos me regalaron y huyeron a Francia. Si salgo ahora probablemente alguno de los antiguos trabajadores de la plantación Magne me reconozca e intente hacerme lo mismo que esos hombres. Pensé que eran tus padres quienes te regalaron. Dije elevando una ceja, sin perder la sonrisa. Mis padres me amaban. Sorbió sus mocos, mientras intentaba reprimir lágrimas que amenazaban con salir. Esos no eran mis padres. Dijo, mis padres murieron hace 8 años en un accidente en su coche. Volcaron y cayeron fuera del camino. El impacto fue lo suficientemente fuerte como para que mamá muriera en el acto y papá pasó varios días con complicaciones hasta que sus heridas en la cabeza fueron más fuertes. Limpié con cuidado la sangre que quedaba entre los puntos de una de las heridas más grandes. Creo haber escuchado sobre ese accidente hace años. Le dije. Se descarriló su auto pendiente abajo, por la ladera del camino norte, ¿no? Ella asintió. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Mi tío Miguel Magne era hermano mayor de mi papá. Él y su esposa se encargaron de la finca de algodón hasta que yo tuviera edad para casarme y heredarla, según las instrucciones del abogado en el testamento de papá. Pero la crisis nos dejó en la ruina antes de que eso pasara. ¿De casarte o heredar la finca? Dije riéndome. Ambas. Dijo con la sombra de una sonrisa. Pero ya da igual. Presumo que, por la forma en que me regalaron para salvarse, nunca tuvieron la intención de darme mi herencia. Y estoy segura de que algún accidente o un viaje sin retorno al extranjero estaría en mi futuro antes de encontrar a alguien con quien casarme. Cerré el botiquín y me puse de pie. De hecho, desearía estar muerta ahora, dijo con un gesto de dolor. Comenzó a sollozar encorvada en el suelo. Me recargué en la pared y la miré. Bueno, tu situación actual es casi la misma a la de un muerto. Dije con soltura, desnuda, pálida, helada, sin un centavo y a merced de quien se apiade de tus pobres huesos. Me miró con el ceño fruncido y se puso el camisón nuevamente. Me reía ante su gesto de indignación. Creo que tengo un trato que puede serte de agrado. Dije acercándome y arrodillándome frente a ella. Ella me miró expectante. Puedes quedarte aquí si quieres. Le dije sonriendo con complicidad, solo tendrás que encargarte del aseo, la comida, en fin. Básicamente, de los pequeños pormenores de lo que significa llevar una casa. Soy un hombre ocupado y necesito que alguien me ayude con lo que no alcanzo a hacer. Su boca se abrió ligeramente por la impresión. ¿Quiere que sea su esclava? Dijo parpadeando con incredulidad. Pues, técnicamente no. Dije mostrando los dientes, serías más como mi sirvienta. Me encargaría de que no te falte la comida y el techo. Puedo darte un salario para tus necesidades. Tomé el rifle y me apoyé en él, como un bastón. Y, lo más importante, mi amigo y yo podemos darte protección. Todos ganan. Ella pareció dudar. Se mordió la uña del pulgar mientras sopesaba mi propuesta. No va a hacerme daño, ¿verdad, señor? Dijo con cautela. No pude evitar reírme entre dientes. Oh, querida, si quisiera hacerte daño ya lo habría hecho. Le pareció una respuesta válida, pero parecía seguir con dudas. Cariño, ¿en serio estás considerando rechazar mi oferta en tu condición actual? Dije entrecerrando los ojos con diversión. ¡No! Gritó de súbito. Digo. Es muy generoso, pero no sé nada del trabajo de un sirviente. Siempre los has tenido, ¿verdad? Le dije, divertido. Pues, técnicamente sí, pero, dijo ella frunciendo el entrecejo.
Espléndido. Le dije, ¿sabes cómo debe comportarse un sirviente ante su amo? Lo demás lo aprenderás sobre la marcha. Hice un ademán con la mano para restarle importancia. Te enseñaré a cocinar, a limpiar y a planchar mi ropa como me gusta. Me gustan los nuevos desafíos y tu único objetivo en la vida será mantenerme feliz. Volvió a quedarse callada un momento y luego inspiró hondo. Supongo que pensó que esta era una mejor opción que las otras de ser prostituta en la ciudad o suicidarse. Morir de hambre en las calles tampoco parecía demasiado atractivo. Bien, estoy de acuerdo. Dijo sonriendo con determinación. Entonces, ¿hacemos un trato? Dije extendiendo mi mano a ella. Hubo un instante de duda en sus ojos, pero tomó mi mano firmemente. La agité para cerrar el acuerdo. ¡Fantástico!, exclamé y me puse de pie. Veremos los detalles mañana. Ahora es momento de descansar para que recuperes fuerzas. Puedes dormir en la habitación de huéspedes de ahora en adelante. Nos levantamos a las 5:30 am. Ella me miró y se puso a llorar nuevamente. Le extendí el pañuelo de mi camisa y ella lo tomó para secar su cara. Gracias, señora Lastor, dijo mientras gimoteaba. De nada, cariño. Le dije acariciando su cabeza. El sonido de la campanita de la cena me despertó de mis memorias. Esa era Charlotte diciéndome que estaba lista la comida. Sonreí. Era mejor no hacerla esperar. Capítulo 2. La forma en que ella lo mira. Ella tiene algunas cosas que decir. Hice tocar la campanita de la cena y yo retiré el delantal de la cintura, para colgarlo en la percha. Me acerqué a la radio para cambiar la estación a un suave jazz. La mesa ya estaba servida para ambos y el jambalaya estaba a fuego lento. A pesar de ser la sirvienta, desde el primer día el señor Alastor había insistido en que compartiéramos la misma mesa. Una particularidad que habría en toda mi vida anterior acomodada había visto que se permitiera. La servidumbre comía aparte y nunca de la misma comida de su amo. Pero el señor Alastor gustaba de una buena sobremesa, por lo que le pareció ridículo que estaríamos solo nosotros en casa, no pudiésemos compartir una agradable charla mientras comíamos. Gracias a esa costumbre, poco a poco pudimos conocernos más. El señor Alastor era extravagante, por decirlo menos. Un hombre reservado en sus pensamientos, que tenía una sonrisa eterna adornando su cara. Nunca se sabía exactamente qué estaba sintiendo ni pensando. Tenía una especial fascinación por la cacería. Algo de lo que tuve que acostumbrarme desde el día en que llegué a esa casa a trabajar. Su vasta colección de trofeos de cabezas de venado y cornamentas en las paredes era un poco intimidante al principio. Pero fui aceptando su afición paulatinamente, hasta el punto de comenzar a felicitarlo por los ejemplos que lograba cazar. También me enteré de su trabajo de presentador de radio, el cual me sorprendió gratamente. El primer día en que había llegado, estaba tan aturdida por todo lo que me había sucedido, que no había reparado en su voz. Era del mismo Alastor que escuchaba a veces en su sección El demonio de la radio sinceramente. Donde él narraba las noticias matutinas y presentaba los grandes éxitos de jazz que acompañaban a la mayoría de los ciudadanos durante su jornada diaria. Debo admitir que me sentí emocionada dentro de mi patética situación. Desde hace años que escuchaba al señor Alastor durante mis tiempos libres en la mansión Magne. Todo el tiempo me hizo reír con su particular sentido del humor. Era un hombre preparado, muy inteligente y no cabía duda de su personalidad histriónica era ideal en su trabajo. Pero a pesar de ser siempre muy expresivo, sus verdaderos pensamientos seguían siendo un enigma. Recuerdo que, durante mi primera semana de trabajo, noté que apenas tenía una fotografía en toda la casa. Estaba en un viejo marco en la repisa de la chimenea, donde podría distinguir a una bella, pero melancólica mujer con un niño. Indudablemente eran el señor Alastor y su madre. Una magnífica mujer. Me había dicho, me enseñó todo lo que sé de la vida y la cocina. Dudo mucho que alguien como ella terminara en el infierno. El afecto poco frecuente que transmite las contadas veces que habla sobre su madre, me sentí indignado de que él me permitiera usar la antigua ropa de ella. Y lo mínimo que podríamos hacer era cuidar las prendas lo máximo posible. Esa misma semana, le pregunté si tenía familia propia. Un hombre de su edad ya tenía esposa e hijos. A lo que él se puso a reír con sorna. Oh, no, no, no. Niños jamás, querida, me había respondido. ¿O le había dicho entonces, planea desposar a alguien pronto? Recibí otra risotada de su parte. Me acarició la cabeza como a una mascota. ¡Qué graciosa eres, tesoro!, me dijo antes de marcharse del lugar, dando fin a la conversación. Suspiré ante el recuerdo y miré escaleras arriba. Todavía debía estar vistiéndose.
Volví a la cocina para apagar el fuego de la comida y destapé la olla. El magnífico olor del jambalaya me golpeó la nariz y sonreí. Tenía la seguridad que me había tenido muy bien. Mis habilidades culinarias mejoraban constantemente y el señor Alastor era mi mejor crítico. Él me había enseñado a cocinar y con muchísima paciencia. Manejaba los cuchillos para cortar carne como si hubiera hecho toda la vida y mostraba las porciones correctas, la temperatura indicada y el tiempo de cada preparación. Era increíble cómo un caballero como él le gustara cocinar. Entonces, doblas los dedos y apoyas los nudillos así, cariño, me había dicho mientras me enseñaba a cortar las zanahorias. Si no tienes cuidado podría caer un trozo de dedo en la comida y sería una lástima que nos llamaran caníbales, y se rió de propio chiste. Parecía realmente satisfecho por lo rápido que le tomé el ritmo a las cosas. Yo era como su pequeño experimento de adoctrinamiento. Y aunque se mostraba muy conforme con mi rápido progreso, también le parecieron tremendamente divertidos mis fallos durante el proceso de aprendizaje. Al parecer mis gestos de total frustración mientras fallaba una y otra lo divertían bastante. Puse todo mi corazón en aprender. Quería sentirme merecedora por el voto de confianza que había tenido al aceptarme, a pesar de no saber siquiera doblar una prenda. Y yo me ponía de verdad contenta al sentir su aprobación por mi trabajo. Él era diferente a los tipos de patrones que eran mi tío y sus amigos ricos. Más de una vez fui testigo de cómo ellos desquitaban sus frustraciones golpeando a sus sirvientes y esclavos, incluso cuando estos no tenían nada que ver con el asunto. Siempre me dijeron que eran lacras que no merecían más que nuestra propia escoria por el mero hecho de existir. Pero nunca compartí esa filosofía. Contrastaba demasiado con la de mi padre. Quien, si bien era exigente, no llegaba al punto en que era despiadado o injusto. Siempre daba a cada quien lo que merecía. Algo que mi padre y el señor Alastor parecían tener en común. El señor Alastor era un hombre tolerante y adaptable. Lo supe al día siguiente de mi llegada. Cuando yo había tomado unas tijeras de la cocina y me corté el cabello lleno de sangre seca, hasta cortarlo torpemente a la altura de mis hombros. Quería cambiar de apariencia para no ser tan fácilmente reconocida al momento de salir. Entonces, en el momento en que él me vio, no perdió la sonrisa y solo me felicitó por mi nuevo estilo. Pero también era un hombre de reglas estrictas. Una de ellas era que no le gustaba ser tocado. No había problema si él te tocaba al punto de sentir que tu espacio personal era invadido hasta ser incómodo, pero él no podía ser tocado si no lo deseaba. Las veces en que lo toqué sin querer, retiraba mi mano con elegancia y tomaba distancia de mí. La segunda regla era otra prohibición. No podía ir a una pequeña área detrás de donde tenía su taller de taxidermia en el sótano. Era una puerta al fondo de la habitación a la que a veces entraba y pasaba largas horas. En aquellas ocasiones coincidía en que llegaba muy tarde del trabajo y, apenas saludándome, se iba a ese cuarto y no salía hasta el otro día. Era cuando al verlo en el desayuno, notaba su semblante agotado en sus ojeras, pero de humor estaba tan encantador y vivaz como si hubiese tenido un sueño reparador. Y la tercera, pero más importante, era nunca insistir con una pregunta. Si tenía dudas triviales, él me respondía con paciencia hasta quedar satisfecha con la respuesta. Pero si no le apetecía aclararme una pregunta que me surgiera, lo mejor era no mencionarla nuevamente. En conclusión, si seguía esas pequeñas reglas, la convivencia con él era grandiosa. El señor Alastor también parecía disfrutar de mi compañía y tuve más de oportunidad de contarle sobre mí durante nuestras charlas a la hora de la cena. Se sentía especialmente interesado en mi pasado y en qué tipo de vida había tenido hasta antes de nuestro encuentro. Le conté que, anteriormente, mi vida básicamente consistía en mis clases en casa, mis lecciones de canto y piano, las fiestas de té y algunos viajes a Europa. También le había contado sobre los espectáculos que frecuentaba cuando iba de paseo a Broadway y lo mucho que deseaba ser una cantante en los grandes escenarios. Parecía encantado de que yo fuera una persona letrada y más de una vez conversamos más de lo esperado sobre libros y música. Mira nada más la hora. Había dicho una vez: no puedo creer que ya sea medianoche. El tiempo vuela cuando te diviertes. Así vivíamos diariamente. Casi como si fuésemos amigos, y no jefe y empleada. El sonido de pasos en las escaleras me despertó de mis pensamientos. Me asomé y lo vi ya vestido, sonriente y con el cabello húmedo. El señor Alastor se sentó elegantemente en la silla de la cabecera, mientras tarareaba. Fresco como lechuga. Exclamó al mirarme. Te agradezco las ramitas de lavanda. Son milagrosas para mis pobres hombros. Sonreí mientras le servía un abundante plato de jambalaya.
Él se puso una servilleta al cuello y esperó a que yo me sentara a su lado con mi plato. Bon appetit. Dijo de buen ánimo y le comió una gran cucharada de estofado. Espléndido. Mis felicitaciones, querida. Dijo inclinándose hacia mí. Mi corazón dio un vuelco y sentí como el calor llegaba a mis mejillas. ¿De verdad? Me alegro que le guste. Le dije sonriendo de gusto. Ya mañana volvemos a madrugar, así que está prohibido terminar un domingo sin una buena comida. Él se rió entre dientes. Te concedo el punto, cariño. Dijo y siguió comiendo. Le di una probada a mi plato. De verdad me había quedado bueno. La estación de radio cambió el jazz por una noticia de último minuto. Interrumpimos la transmisión para informar que la policía ha encontrado a 2 hombres muertos en la zona norte de la ciudad. Richard Liemont de 45 años y Theodore Johnson de 52 años. Ambos buscados por haber matado a golpes a un joven de 17 años y abusar de su prometida el pasado 22 de mayo. Las autoridades indican que al menos deben tener una semana de haber sido asesinados, dado el estado de descomposición en la que se encontraban los cuerpos. Todo indica que se trata de otro trabajo del asesino el justiciero. Según reportes, los cadáveres fueron encontrados sin ojos, sin corazón, sin uñas y las bocas cocidas de ambas víctimas. Estos crímenes tienen el sello personalizado de El Justiciero, así que no hay duda de su autoría. Seguiremos actualizando la información. Por favor, continúen con lo mejor de Louis Armstrong. Las trompetas de Armstrong comenzaron a tocar en una alegre melodía. Espero tener más detalles de ese caso mañana en mi sección de noticias. Dijo el señor Alastor con soltura. Suena realmente intrigante. Suspiré y miré mi plato. Es bastante aterrador saber que hay un asesino suelto, la verdad. Dije. Mantengo la puerta de entrada con doble chapa casi todo el día desde que se sabe que son asesinatos frecuentes. Oh, no debes preocuparte, querida. Dijo moviendo la mano, desestimando mi comentario. El justiciero solo ataca a criminales. No por nada se ha ganado ese apodo popular. Lo sé, pero por favor prométame que usted tendrá cuidado en las calles, señor Alastor. Le dije preocupada. Los ataques no parecen tener ni horario ni lugar. Solo parece que apenas se da la oportunidad, el asesino ataca. No vaya a ser cosa que usted se lo cruce cuando él tenga ganas de hacer uno de sus homicidios fuera de su código de ética, por favor. Resopló divertido. Te prometo que tendré cuidado. Dijo sonriendo y poniendo su mano en mi hombro de forma conciliadora. Y yo le sonreí de vuelta. Por cierto, quería comentarte algo. Me dijo cortando un trozo de pan Mimsy, me dijo que tenía intenciones de cambiar el piano de su local. Oh, me alegra saber que a la señorita Mimsy le está yendo bien a pesar de la crisis. Respondí con sinceridad. No deberías preocuparte por eso, tesoro. La gente es capaz de pagar por entretención y sexo cuando está aburrida de su monótona vida, aun cuando no tiene dónde caer muerta. Así que su local no va a decaer pronto. Dijo simplemente. Me sonrojé. El local de la señorita Mimsy era un salón de espectáculos musicales. Cantos en vivo, bailes coreográficos, buena comida, alcohol y risas por montón. Era un negocio encantador al que había ido en algunas ocasiones acompañando al señor Alastor a revisar las ganancias del mes. Él era inversionista en el negocio de Mimsy y le gustaba encargarse personalmente en que todo estuviera correctamente administrado. Durante el día todo era muy mágico. Y en varias ocasiones nos quedamos a ver parte del show luego de terminados los papeleos con la señorita Mimsy. Pero durante las noches todo cambiaba. Después de acabados los números artísticos, la mayoría de las bailarinas ejercían la prostitución. Se acostaban con los clientes que iban a disfrutar del show y podían pagar ese servicio adicional. Pero según había escuchado del mismo señor Alastor, las bailarinas solían dormir a los interesados, haciéndolos beber en exceso cuando no tenían ganas o les desagradaba el candidato. No perdían oportunidad para robarles el dinero. Luego armaban un escenario donde el tipo despertaba seguro de lo había pasado en grande con la chica, solo no recordaba nada debido a la bebida. Generalmente las chicas desordenaban la ropa del cliente y dejaban su ropa interior en el bolsillo de su chaqueta junto a una nota con un beso con lápiz labial en él, diciendo que añoraban otra noche como esa. Así que, volviendo al punto, le pregunté a Mimsy si podía ir a probar el piano que pensaba tirar, para ver si podíamos quedárnoslo. Un piano. De verdad. Grité demasiada emoción, poniéndome en pie de un salto. La vergüenza me invadió de inmediato y me senté sonriendo nerviosamente. Perdone mi entusiasmo, por favor. Dije en voz baja.
Me gusta tu entusiasmo. Dijo tranquilamente, poniendo su mano en mi barbilla y elevando mi cara para que lo mirara. Apreté los labios y dirigí mi atención a mi plato nuevamente. Eran gestos sutiles, pero poderosos que podían remecerme por dentro. Mañana iremos a verlo. Continuó como si nada hubiese pasado. Sé cuánto añoras tocar el piano nuevamente, así que preferiría que fueras conmigo a revisarlo. Asentí con energía. Lo acompañaré encantada. Dije sonriendo. Seguimos comiendo a gusto nuevamente. Pero no pude evitar mencionar algo que me cruzaba por la cabeza. Será una tarea difícil llegar a esta parte del bosque con el piano. Le mencioné. La casa del señor Alastor se encontraba casi oculta en el bosque. Tardabas cerca de media hora caminando antes de llegar a la parte más poblada de la ciudad para comprar los víveres. Una caminata agradable durante la mayoría de los meses, excepto en invierno, donde la lluvia hacía propenso el camino a las caídas. Es el trabajo de los transportistas, además es un precio justo considerando que es un regalo para ti. Dijo simplemente. El impacto de esas palabras fue devastador. Había conseguido el piano pensando en mí. Pero yo no puedo aceptarlo. Dije tartamudeando. Él se rió entre dientes. Querida mía, te mereces que te consienta de vez en cuando. No sabía si reír o llorar. Quería abrazarlo, pero a él no le agradaría. Así que solo pude saltitos de emoción en mi asiento y masajear mis mejillas sonrientes. Chillaba de felicidad. No puedo creerlo. Podré volver a tocar. Es como un sueño. Muchas gracias, señor. Me alegra que te agrade. Dijo con una sonrisa de satisfacción, dando otro sorbo a su plato. Espero puedas deleitarme con algunas de las piezas que conozcas. Vas a cumplir 2 años desde que llegaste a esta casa y me pareció justo celebrarlo. 2 años ya. Me conmovió profundamente que lo recordara. Oh. ¿Quiere que prepare el venado de hoy para cenar mañana? Usaré la nueva receta y le prometo que quedará fabuloso. Dije con entusiasmo. No hace falta, cariño, más bien estaría encantado de que me acompañaras a comer a un restaurante en la ciudad. Dijo entrelazando sus manos mientras me miraba. Eso fue demasiado. Creo que intenté tartamudear afirmaciones, mezcladas con agradecimientos, con rechazos amables al mismo tiempo. Era una amalgama de balbuceos sin sentido. ¿Eso es un sí o un no? Dijo divertido. Terminé mordiéndome el labio y asintiendo fervientemente. ¡Excelente! Mañana te vendré a buscar a las 5 en punto. Mi corazón estaba hinchado de emoción y el resto de la cena transcurrió con risas y una amena charla sobre una nueva obra de teatro que se estaba por estrenar. Bueno, ha sido una maravillosa cena como siempre, cariño. Dijo poniéndose de pie con elegancia. Pero ya es hora de ir a dormir. Muchas gracias, señor. Le dije feliz tenga dulces sueños. Te deseo dulces sueños a ti también. Hasta las 5:30. Y se marchó a su habitación. Suspiré. A veces me preguntaba si la esperanza que albergaba en mi corazón era demasiado ilusa. Lavé los platos sucios y me preparé para dormir. Una vez entré a mi cama saqué de debajo de la almohada mi más reciente secreto, la chaqueta manchada de sangre del señor Alastor que, se suponía, debía tirar. Pero tener algo con su esencia era tan difícil de conseguir, que aproveché de ocultarla en mi habitación cuando se fue a bañar. Abracé la chaqueta e inhalé hondo, hundiendo la nariz en el forro interno. Imaginarme durmiendo a su lado era muy recurrente últimamente, y tener su aroma intoxicándome en la oscuridad me generaba una satisfacción pecaminosa tan potente que no debía ser propio de una dama. Sentía que debería estar avergonzada de emocionarme con algo así como una adolescente, cuando ya había cumplido mis 23 años. Pero no me importaba. Nadie más que yo sabría esto. Me acomodé para dormir aferrada a la chaqueta. Y mientras sentía la descendencia al reino de los sueños, noté una enorme sombra que me miraba con los ojos brillantes desde la pared opuesta a la cama. Me levanté de un salto para observar mejor, pero la sombra ya no estaba. Volví a acomodarme entre mis cobijas, un poco intranquila. Seguramente había sido mi imaginación. Finalmente, me quedé dormida con una sonrisa y el perfume de mi adorado señor Alastor haciéndome cosquillas en la nariz.